Digamos que este aporte, digamos, que viene de unos años para acá, 10, 15 años para acá, de darle un giro a la música para cine, empezar a involucrar otro tipo de instrumentos, percusiones, otro tipo de conceptos. Digamos que, bueno, Cliff estaría muy metido ahí hablando de las percusiones, del tema de la batería. Todo esto se ha dado a raíz del surgimiento, pues, de un nuevo cine y de una nueva forma de contar historias. Hemos visto también películas actuales que han tratado de meter música y contar historias un poco antiguas. El caso de The Artist. The Artist. Que tiene una música increíble y que trata obviamente de hacer un retrato de lo que fue el cine mudo y tiene una música increíble y se asemeja un poco más a la nueva forma de hacer bandas sonoras. Y tenemos otras películas un poco más actuales, como es el caso, digamos, de Toy Story, que es una canción que se crea a partir de una historia para niños, y digamos que estos nuevos compositores han venido a hacer este tipo de aportes. Claro, y fíjate que Randy Newman, quien es el compositor de Toy Story, él no solo compone música orquestal, como mencionábamos anteriormente, compone country, rock, ¿cierto? Y él es familiar de Alfred Newman, uno de los padres de la música para cine, ¿cierto? Es también tío de Thomas Newman, quien hizo la banda sonora de Skyfall, o sea, la música incidental, no la de Adele, sino el resto de la música, la orquestal. Y entonces, pues, es otra manera de hacer películas, ¿no? De hacer bandas sonoras de películas. También está el caso de los Dust Brothers con Fight Club, ¿no? Que son no necesariamente canciones de pop o rock, ¿cierto? O country, sino también canciones de pronto más alternativas, más experimentales con la electrónica, con el groove, ¿no? Dust Brothers ha producido a Beastie Boys, ha producido a Beck, entonces fíjate, tener otro concepto de bandas sonoras en las películas es chévere. O estilo Quentin Tarantino, que también es muy ecléctico con sus películas, ¿no? Usando temas de los 60s de Ennio Morricone y canciones de hip hop actual, como por ejemplo Django, ¿no? No, y de hecho en la misma historia del cine colombiano, la evolución a lo largo de los años ha sido grandísima, sobre todo en tema de bandas sonoras y de películas. Hablábamos del Colombian Dream, y ahora que estabas hablando del tema de la música electrónica y de hacer una apuesta por otro tipo de bandas sonoras, pues digamos que también se ha visto reflejado en nuestro cine. Claro, totalmente. Fíjate que películas como Colombian Dream, ¿cierto? Esa película de Felipe Aljure, bueno, el director y supervisor musical y compositor pues fue Nicolás Uribe, y él estuvo muy relacionado con las bandas de los 80s del son y del rock en español aquí en Bogotá. Entonces tú escuchas temas desde Sociedad Anónima, Ahora Local y bandas actuales, ¿no? Pero también está el precedente de Rodrigo D., ¿cierto? Esta película del 86, que es muy interesante, y la banda sonora también tiene un lenguaje muy interesante porque son las bandas de punk, las bandas de metal del momento, ¿cierto? Las que están articulando la banda sonora, se relacionan muy bien con el argumento, ¿cierto? Con ese sentido nihilista de la película, como de la nada, no futuro, y eso me habla mucho más de una banda sonora que sencillamente componer música incidental pues para la película, ¿no? Como es el caso de otras películas, lo cual pues obviamente funciona muy bien, pero pues hay que resaltar el lenguaje de tener bandas pues pop. Finalmente en el cine uno escucha mucha música popular. Desde los inicios del cine y de la música para cine siempre se ha escuchado la música popular en el cine, sea independiente, sea comercial o en fin, sean documentales. Vamos a seguir hablando de todo este tema de las bandas sonoras, y quisiera que habláramos un poco de nuestro cine colombiano, pero antes quiero invitarte a ti y a todos nuestros televidentes a que veamos una sección que se llama Plan Cinema, donde tenemos una película espectacular que se llama La Ardilla Roja, del director español Julio Medem. ¿No has tenido la oportunidad de verla o ya la viste? No, no la he visto, y pues voy a estar muy deleitado aquí con la primera invitación a la película, con música de Alberto Iglesias, ¿no? Quien trabaja con Pedro Almodóvar. Premio se ganó Alberto Iglesias por la música de esta película, ha sido premiada en grandes festivales de cine independiente, de hecho estuvo premiada también en el Festival Internacional de Cine de Cartagena. Este año Julio Medem estuvo como invitado especial, y después de 20 años fue a recibir el premio por esta película. Nunca había tenido la oportunidad de visitar nuestro país, y es una historia bien interesante. Es una historia de un hombre que va caminando por la playa y ve caer a una mujer, y le miente porque ella pierde la memoria y le hace creer que ellos han tenido una historia de amor muy bonita durante muchísimo tiempo, y digamos que la película se desarrolla en todo este interés de él porque ella no descubra que él realmente no la conocía. Entonces los invito a que veamos un adelanto de lo que este mes será La Ardilla Roja, solo aquí en Cinema Plus. ¿Y qué más eres, eh?
Ánimo. J es el novio de Lisa. Así que tú eres su novio. Y ella está amnésica. Eres una lagartija vanidosa, un enano mentiroso. Eres más pequeño que un violador. Yo llevo 6 años viviendo con ella. Y hace un mes que me abandonó, pero nuestras mentes siguen fundidas. Tú no das la talla. No sabes con quién has estado. Nunca podrías imaginarlo. Mírala, valiente. Ella se acuerda de mí. Lo sabe todo. Eres un ingenuo. Te ha estado mintiendo. Entérate que no llegas. ¿Por qué no le preguntas a ella con quién quiere irse? Alberto, por favor. Bueno, pues ya saben, ahí está el recomendado durante todo este mes en la programación de Cinema Plus para que se programen y puedan ver esta película de Julio Medem, La Ardilla Roja, y tú también para que tengas la oportunidad de verla. Gracias. Bueno, vamos a continuar hablando de todo este tema de las bandas sonoras y quisiera yo meterme un poco en tu historia y retomar todo este tema de hacer música para películas y para documentales. Tuviste la oportunidad de hacer música para Sikumi. Sí. Y Tumaco, que Sí. es un documental. Ajá. Hablemos un poco de las dos historias y de esa experiencia. Súper, bueno, con Sikumi fue muy interesante el proceso. El director es Andrew McLean, un joven director de Alaska. Él nació en Alaska y nos conocimos en Nueva York cuando estábamos haciendo estudios de cine en la Universidad de Nueva York. Entonces, pues ahí tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar juntos. Él con sus películas, yo con la música. Hacíamos colaboraciones, haciendo pequeños ejercicios de cortometrajes que nos asignaban en las clases, pero luego empezamos a trabajar de manera más profunda, haciendo ya trabajos más serios, como otro tipo de documentales allá. Y Sikumi es una película de nieve, es una película que tiene lugar en Alaska y tiene mucho como de esa tradición y de esa cultura como de la cacería, ¿cierto? Que se vive allá. Pues estamos hablando de un clima muy demasiado frío, ¿cierto? Y asimismo estuvimos pensando en una banda sonora muy fría, muy sutil, que estuviera metida con el sonido como del viento, de la atmósfera. Y esa es la banda sonora de Sikumi. Andrew McLean aplicó al Festival de Sundance en el año 2010 y la película ganó el premio del jurado. Wow. Entonces fue muy interesante porque pues Sundance, como mencionábamos anteriormente, pues es uno de los mercados que más me interesa y por donde he podido entrar, digamos, a través de mi música. Luego, al regresar aquí a Colombia, trabajé con diferentes realizadores que no solo hacían series, digamos, para programas culturales, sino también hacían documentales de manera muy seria, muy profunda. Uno de ellos pues es Colbert García y otro de ellos pues es Samuel Córdoba, con quien hice una película llamada Tumaco Pacífico, una documental más que todo. Esa banda sonora la trabajé con mi compañero, con Camilo Zanabria, y pues hicimos una música inspirada un poco en toda esa atmósfera que se vive en Tumaco, no solo los sonidos pues como diegéticos de la tierra, ¿no? Del cosmos de la zona de Nariño, sino también una música muy reflexiva, inspirada como en las historias de los personajes, ¿cierto? La forma de vida, ¿cierto? La pesca, todo lo que tiene que ver con Tumaco, su situación sociocultural, y la música de alguna u otra manera refleja eso, ¿no? Ese balance como en ese sonido folclórico, ¿cierto? De marimbas, de percusión, pero también con ese sonido incidental de los colchones atmosféricos, los pads musicales e incidentales, y bueno, es así como se trató y se trabajó la película. ¿Podríamos decir que en cuanto a diseño sonoro hay alguna diferencia entre hacer música para una película como tal y para un documental, o es exactamente el mismo proceso? Pues fíjate que es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque hay gente que sí dice, no, los documentales tienen que tener esto, pero las películas tienen que tener esto. En fin, bueno, desde mi punto de vista, yo siento que la música de cine o de documentales, ¿cierto? Puede ser muy parecida. Cuando uno ve documentales de Michael Moore, tú escuchas canciones pop, ¿cierto? A veces en sus documentales. Canciones pop que podrían estar fácilmente en una película independiente del mercado anglo, ¿sabes? Entonces para mí no hay ninguna diferencia. Ahora, sí pasa con los documentales que pues tienen como ese formato de entrevista, ¿cierto? Entonces tú tienes que saber cómo articular eso, ¿sí? Esa entrevista, y cómo llegar a esa, digámoslo así, a esa emoción o a esa reflexión que puede dejar el mensaje de un documental, ¿no? Y no saturar mucho la música.
Por lo general en cine debe haber un procedimiento muy espontáneo al componer la banda sonora, pero finalmente muchas veces te comisionan para trabajar la música en postproducción. Entonces como que te sales de ese mundo, ¿no? De ese cosmos, de esa diégesis del cine, entonces te toca como trabajar encima, mientras que con el documental a veces puedes estar metido en el equipo de trabajo haciendo como improvisación un poquito, haciendo incluso captura de sonido y a partir de esos sonidos sacar la banda sonora. Entonces pues yo no separo del todo los dos procedimientos, me parece que ambos pues pueden fortalecerse, ¿no? Digamos que la música o las bandas sonoras o ciertas canciones tienen la posibilidad de crear en ciertos momentos de la película atmósferas completamente diferentes y apoyar ciertas partes psicológicas de los mismos personajes. Tenemos también dentro de nuestro programa una sección que se llama Fragmentos y quisiera yo invitarte a ti y a los televidentes a que viéramos un poco de esta escena de La Naranja Mecánica donde está esta canción Singing in the Rain. Claro. Y es, digamos, una canción que apoya mucho la psicología del mismo delincuente. Sí, claro. Pues es una película muy interesante, ya sabes que Stanley Kubrick es de esos grandes melómanos, no solo grandes directores, sino muy melómanos, con un muy buen gusto musical, que meten en sus bandas sonoras desde Beethoven hasta músicos del siglo XX como Ligeti, compositores como Wendy Carlos, ¿cierto? Que antes era Walter Carlos, pero bueno, también trabaja con canciones populares, ¿cierto? De Broadway, estilo Singing in the Rain. Es una canción muy popular y fíjate que a veces la música para cine no solo respalda a un personaje, no solo respalda una situación, una emoción o como tú mencionabas la psicología, sino que también puede ser contradictoria, un contrapunto como irónico, ¿no? Porque es una escena irónica, ¿no? Completamente. Hay una violación y está sonando Singing in the Rain, que es de esas canciones alegres, digámoslo así, del repertorio de esa música de Estados Unidos que viene de Broadway, que es toda como alegre, como con ese sentido como familiar, ¿cierto? Pero la ves en esta película y bueno, pues nada, que los televidentes tengan el chance de conocerla. Además que es una forma completamente diferente desde el guión de abordar una violación. Totalmente. Son 3 o 4 hombres, no recuerdo exactamente, dentro del mismo escenario, algunos pues con este hombre boca abajo, que le meten algo en la boca, le ponen una cinta, y los otros dedicados a esta mujer vestida de rojo y a toda la fiesta y la parafernalia que hacen alrededor de cometer el acto delictivo como tal. Claro, totalmente. Este hombre realmente lo disfruta. Sí, obvio, hay ironía, ¿no? Y sabes, pues, por ejemplo, hay un término anglo en la música para cine, en el tratamiento, que es conocido como el underscore, ¿cierto? Que es esa idea como de que exista música en la película, pero pues que sea imperceptible, ¿cierto? Que no sea tan obvia, tan evidente, que no esté como tan enfrente, ¿cierto? Resaltando o saturando lo que ya está describiendo la imagen, o el drama, o el argumento. Entonces, fíjate que esta canción funciona muy bien para evitar ese foreground de alguna música de cine que está muy presente, o sea, está presente de hecho, funciona casi como un videoclip, pero la canción es totalmente, pues, hay una sátira ahí, ¿no? Y digamos que es un recurso muy válido que no esté sonando la canción de fondo como tal, sino que sea el mismo actor el que la esté cantando, porque le evocaría al actor ese momento o algún momento de su vida que lo hizo o que lo marcó para ser tan descarado. Claro. Es muy interesante y pues también suena las sinfonías de Beethoven y como con esa atmósfera psicológica que nos demuestra la interpretación del personaje, ¿cierto? Entonces yo creo que es una película que por contrapunto funciona muy bien, ¿cierto? Nos pone de una manera, o al público, ¿cierto? Quedamos como con una situación ahí que raro, funciona muy bien, digamos, a nivel estético y por otra parte pues marca toda una época del cine, ¿no? Es una de las escenas pues más interesantes y pues mira, ahí está. Ahí la tenemos. El mismo Stanley Kubrick seleccionando su música. Ya volvemos con más sobre la música en el cine.